Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y en esta oportunidad recibimos en el programa a Alberto Ray, consultor de estrategia para la gestión de riesgo, escritor, conferencista. Bienvenido Alberto, gracias por acompañarnos. Gracias Pedro por la invitación. Alberto, esta parte del programa la queremos dedicar a analizar un poco los últimos acontecimientos que han tenido lugar a nivel internacional, concretamente desde Estados Unidos, ¿no? Allí, a la par del informe que discutíamos en la parte anterior con Tamara Sujuy, que también seguramente luego te haré un par de preguntas sobre eso, pero concretamente me quiero referir a dos hechos donde Estados Unidos es protagonista, porque, bueno, uno en particular ha significado un hito histórico para la paz en el Medio Oriente, como lo fue los acuerdos de Abraham, suscritos hace un par de días en Washington, y que vienen a recomponer la relación en el Medio Oriente, pero además, presuntamente, como se lee esto, con una óptica de asumir quién es el verdadero enemigo en esa región, ¿no? Y esto creo que es interesante de los efectos de una administración que, mientras muchos tildaban, ¿no?, de cosas que era capaz de hacer, ha terminado dando una sorpresa interesante en términos de lograr estos acuerdos. ¿Cuál es tu lectura de estos acuerdos? ¿Qué implicaciones tiene? Y en particular, ¿cómo queda Irán en todo esto? Sí, bueno, gracias Pedro por la oportunidad de hablar de estos temas que muchas veces resultan complejos de entender porque las dinámicas del Medio Oriente tienden a ser complejas. Pero aquí hay algo que sí está muy claro, y es que el mundo árabe terminó de darse cuenta que tienen un enemigo común con Occidente, y ese enemigo común es Irán. Desde el año 2018, la administración de Trump ha venido haciéndole una marcación cercana a un proceso de convergencia con el mundo árabe para llegar a un acuerdo utilizando a Israel, que está además rodeado de este mundo, utilizando a Israel como punta o pivote para lograr una especie de convenio, un acuerdo que se termina firmando en su primera parte esta semana pasada con Bahrein y con los Emiratos Árabes. Y el acuerdo, bueno, además de todos los temas de cooperación y de alineación que estos países árabes van a poderle sacar provecho a su relación con Israel, está el hecho de que hay un enemigo común. Y ese enemigo común se llama Irán. Irán, a pesar de que pertenece al mundo musulmán, aunque es del mundo musulmán chiita, venía siendo, históricamente, venía dándose como un proceso de alineación del mundo árabe con Irán, porque, bueno, al final en ese mundo islámico había esta alineación. Pero ahora se han dado cuenta de que Irán es un enemigo y en eso están construyendo un bloque común, Estados Unidos, Israel y este mundo árabe, y esto es tremendamente importante y pone a Irán en una situación complicada. Así es. Ahora, esto me trae a una pregunta que la quiero conectar con el segundo hecho, que fue el día de ayer, que fue la publicación de este memorando por parte del Departamento de Estado de la designación que hace el presidente de los Estados Unidos en cuanto al tema de la droga en particular. Hace un análisis pues bien completo de la región, pero además señala directamente a Maduro dentro de este gran memorando. Hay una acusación directa. Y esto tiene que ver desde luego con lo que se ha significado, lo hemos dicho, pues el régimen como amenaza para el hemisferio, ¿no? Y así se entiende, es decir, cómo esto va irradiando a la región de una enorme potencial conflictividad de no actuar a tiempo. Sin embargo, también como se ha dicho esto, y luego de esta decisión de ayer, también se afirma que, bueno, la única manera de que ese régimen pueda ser desmantelado es a través del uso de la fuerza, a través de los mecanismos que provee la propia comunidad internacional, el derecho internacional, y desde luego pues la diplomacia y otras tantas formas. Sin embargo, algunos dicen, bueno, pero si Trump fue capaz de poner de acuerdo a la gente en el Medio Oriente sin prácticamente asumir ningún tipo de operación fuerza, sino a través de la diplomacia y la negociación,
¿por qué pretender o esperar que si pudieron hacerlo en una zona tan conflictiva como Medio Oriente, no puedan hacerlo con un régimen como el venezolano, ¿no? Y creo que esta pregunta es importante porque, bueno, algunos dirán, si al final Trump está optando por una vía diplomática o por una vía de negociación allá, ¿qué podríamos esperar de una resolución de fuerza cuando aparentemente no hay una disposición a actuar viendo ese resultado de este acuerdo histórico? ¿Cuál es tu lectura sobre este tema? Sí, mira, esto hay que verlo como en dos dimensiones. En esta primera dimensión global que tú señalas, donde los acuerdos de paz entre Israel y el mundo árabe tienen una significación importante por el solo hecho de que esto no se había logrado nunca y ahora se está logrando. Y dentro de ese acuerdo se logra, o la causa, o uno de los disparadores principales de ese acuerdo es que reconocen una amenaza común que es Irán. Y frente a las grandes amenazas tienden a haber uniones. Esto es casi natural frente a los riesgos en el ser humano. Los seres humanos nos unimos cuando vemos externamente grandes amenazas. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo árabe hoy en día junto a Israel, por un lado. Pero por otro lado, el tema de Maduro, bueno, Maduro enmarcado como, digamos, como el kingpin de mayor relevancia, más importante, clave dentro del hemisferio, señalado por esta evaluación que hacen los Estados Unidos anualmente sobre la lucha y el avance contra el tráfico de drogas. Efectivamente, es una especie de revisión anual que este año salió un poco tarde porque en general sale un poco más temprano, me imagino que por un tema de pandemia. Bueno, se pone con nombre y apellido a Maduro en este marco hemisférico y el peso que tiene y su influencia que tiene en facilitar todo este proceso de macrotráfico de drogas hacia los Estados Unidos y hacia el resto del mundo. En esos dos contextos tenemos que entender que la política de los Estados Unidos o la diplomacia de los Estados Unidos con Trump ha sido una diplomacia, digamos, vamos a llamarla de guerra, una diplomacia con mucha agresividad para alinear a sus aliados alrededor de un enemigo común. Aquí el tema no son los Estados Unidos, aquí el tema son los aliados del continente. Hemos estado viendo cómo los aliados del continente, algunos han demostrado un compromiso innegable, empezando por la OEA y empezando por el secretario Almagro. Pero hay países dentro del continente que no terminan de darse cuenta o prefieren jugar dentro de esta alianza gris, dentro de estas zonas grises que permite en las que se mueve Maduro y en las que se mueve su alianza con Cuba y con Nicaragua. Entonces, es un tema, los Estados Unidos han estado claro y determinado y no pasa un día, Pedro, donde algún funcionario de alto nivel de los Estados Unidos no señale la amenaza que representa para ese país Maduro. Ahora, aquí hay que jugar duros en el continente y yo creo que ahí viene todo un camino que debemos empezar a transitar muy pronto. Así es, estoy de acuerdo contigo. Además, y aquí lo quiero conectar pues con la noticia, digamos, que ayer rompió el celofán, que fue este informe de la misión independiente internacional de la ONU, donde además de todo lo que, digamos, ya se sabía que era el régimen, había una acusación directa con nombre y apellido que se suma al expediente, digamos, ya no solo de narcotráfico, de terrorismo, de crimen y de amenaza a la seguridad, sino que además se ve, digamos, se completa con esta acusación sobre comisión de crímenes de lesa humanidad, lo cual, por supuesto, le va cerrando las opciones al régimen, ¿no? Y eso está bastante claro. Ahora, frente a esto, este informe pareciera que abre la oportunidad, por ejemplo, para que en el marco de, y aquí conectándolo con tu última respuesta, con este tema de la región, quizás para a través del TIAR comenzar a considerar entonces algún tipo de opción distinta a las ya utilizadas en el sentido de, bueno, asumir el tipo de régimen que está en Venezuela. ¿Crees tú también que a partir de este informe y a la luz de todo lo que tú nos planteas, este tema, por ejemplo, del principio de la responsabilidad de proteger,
lo hablábamos con Tamara Sujú, ahí pareciera que hay como un debate entre, bueno, qué tan necesario es que esto pase por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde está China y Rusia con su veto, o más bien es un tema de que cada estado asuma su rol y asuma este principio como doctrina para justificar una actuación quizás no unilateral, sino, digamos, en una coalición. Eh, ¿Cómo crees tú que este informe entra a jugar dentro de todo este esquema y toda esta visión y diagnóstico que se tiene sobre el régimen y de cara a próximas acciones, entendiendo el rol que juega la región y entendiendo, por ejemplo, el comunicado de ayer de Almagro? Sí, yo creo que tu planteamiento va en la ruta correcta. Esto hay que verlo en estas dimensiones, primero globales, después regionales y ahora de nuestros vecinos más cercanos y de cómo entra o podría entrar, por ejemplo, el tema del TIAR aquí, ¿no? Mira, hay un tema aquí que tenemos que entender claramente y es que Venezuela ha entrado en una dinámica de competencia global en contra del hemisferio. Venezuela y el régimen venezolano para sostener el poder ha terminado negociando con los enemigos más grandes que tiene el hemisferio. Y ha conseguido y ha hecho una especie de alianza, así digamos, con lo peor del mundo para poder sostener su posición. Entonces, Venezuela entra dentro de esta región de competencia global, donde ahora esto no es una guerra fría, ni mucho menos, yo creo que es una guerra muy caliente, lo que pasa es que se pelea en otros planos. Y es ahora que pareciera que la región, el continente, esto hay que verlo, una palabra que se usa muy poco, pero es que esto tiene una significación panamericana. Esto va desde Canadá hasta Chile y el impacto que puede tener una amenaza como la venezolana dentro, o como el régimen venezolano dentro de este contexto de competencia global. No solamente por lo que significa en el plano de la guerra convencional, en el plano de utilizar el territorio venezolano para desplegar sistemas de armas que pudieran poner en riesgo digamos, Venezuela estando en un punto privilegiadísimo de América, pudiera poner en riesgo tanto al norte como al sur. Pero no, más bien es como un proceso de estos modelos nuevos de guerra sin restricción. Es decir, donde se utiliza a la población civil como una especie de arma para desestabilizar a los países. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en estas caravanas que ya desde hace un par de años se desplazan desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, desestabilizando una cantidad de países, pero lo hemos visto en estos procesos de desestabilización social a través de la conflictividad social. Acabamos de verlo en Colombia hace unos días y lo vimos el año pasado, así como un dominó en una cantidad de países de América Latina. O sea, todo esto es parte de un mismo proceso. Ahora, ¿cómo esto podemos nosotros convertirlo y demostrar que esto está potenciado y de alguna manera articulado con intereses venezolanos? Yo creo que esa es parte de la responsabilidad de esta diplomacia, digamos, de nueva era o de guerra que hay que hacer, por un lado. Pero por otro lado, nosotros tenemos que terminar traduciendo que la amenaza venezolana no es un tema que por mucho tiempo va a quedar adormecida dentro de la frontera. Mucha gente apunta de que Venezuela ha aprendido mucho de Cuba en construir un sistema de amenaza latente, una amenaza en donde no se atreve, en donde provoca, pero no se atreve, muy al estilo de Irán, por cierto. Pero las dinámicas que se dan internas en Venezuela son distintas, porque en Venezuela es un proceso de expansión. Para tú sostener los modelos criminales que hay en Venezuela, esos modelos solo se sostienen a través de un proceso expansivo. Y ese proceso expansivo va a terminar afectando a Colombia como la está afectando y va a terminar afectando a toda la región. Al final, al TIAR y a todos los aliados y a todo el continente que forma parte de tanto de la OEA como del TIAR, no le va a quedar más remedio que ponerse de acuerdo para actuar en Venezuela. Esto va a ocurrir y la idea es que ocurra antes que después. Nosotros lo que hemos estado llamando es a que se tomen acciones preventivas antes que después.
porque después, que es como normalmente actúa la comunidad internacional, bueno, los costos son sumamente altos y los procesos de recuperación mucho más lentos. Así es. Alberto, me quedan escasos 2 minutos. Quisiera de tu parte una reflexión sobre el liderazgo, porque está bien, queda muy claro este tema, queda muy claro el rol de los vecinos, de los aliados, de la comunidad internacional, que además hay que decir, la comunidad internacional lamentablemente siempre llega tarde, y aquí la clave en tal caso es intentar descifrar cómo hacemos que en este caso no llegue más tarde de lo que ya va, porque ya va tarde en Venezuela, pero que no llegue más tarde. Pero bueno, al final ese es el gran drama de la comunidad internacional. Pero aquí también hay un componente fundamental del liderazgo y tiene que ver con acciones que hay que hacer, las acciones que hay que tomar desde el liderazgo para que esto se concrete y por supuesto entendiendo que es en una sola dirección, no asumiendo que esto es un abanico de opciones, porque lo que queda claro es que solo hay una. ¿Cuál crees tú que debe ser el rol del liderazgo para que no solo sea asertivo, sino para que sea realmente exitoso en este propósito de convencer principalmente a los vecinos que están con el vecindario en llamas, claramente, pero además a la propia comunidad internacional, incluyendo a la ONU, que ahora con esto pues entra en una posición bien interesante con este informe, ¿no? Así es. Mira, efectivamente, como tú bien lo señalas, tener éxito en Venezuela va a depender de la voluntad política de quien tiene en este momento, en primer lugar, la legitimidad para avanzar un proceso que se ha llamado el cese de la usurpación y que lamentablemente ha estado dándole vueltas durante ya casi 18 meses y no se termina de construir y de ensamblar alrededor de un plan coherente. No podemos tenerle miedo al uso de la fuerza. Hoy en día existe una cantidad primero de normas, después toda esta doctrina del R2P, pero más allá de todo esto existen mecanismos de coacción y de coerción para poder desalojar a criminales del poder. Ya no queda duda de la naturaleza criminal del régimen y por lo tanto lo que corresponde es actuar en consecuencia. Ahora bien, ¿cómo el liderazgo debe articularse alrededor de esto? Yo creo que el liderazgo ha fallado en la construcción de una narrativa coherente. Me refiero al liderazgo del interinato, ha fallado en la construcción de una narrativa coherente, ha sido errático en la selección y consecución de sus objetivos y ahora se da cuenta, lo que tú bien señalas, que es que ya no hay demasiadas opciones sobre la mesa, hay una opción sobre la mesa. Y bueno, para eso están los aliados. Para eso están los países como los Estados Unidos, para eso están los países como Colombia, como Brasil y como el continente entero, Pedro. Que yo creo que cada día que pasa se convence más de que el tema venezolano es un tema de urgencia y que hay que abordarlo como tal. Existen experiencias históricas en el continente y en el mundo, unas muy exitosas, unas menos, pero yo creo que ese es el reto. Bueno, este es el momento de demostrar que existe liderazgo, este es el momento de demostrar que frente a nuevos tiempos, nuevas soluciones, y bueno, pongámonos a trabajar y que convoquen a la gente más preparada para esto, que Venezuela tiene muchísimas además. Así es, así es. Bueno, Alberto, de verdad, muchísimas gracias, te agradecemos tu tiempo, siempre con tu claridad y además con esa disposición a aclarar estos temas que, como tú decías al principio, pueden ser confusos, pueden ser complejos, pero que al final hay señales y hay que saber identificar esas señales para recoger la mejor información posible y asumir que, bueno, todavía hay cosas por hacer, mucho por hacer para lograr la libertad de Venezuela, pero que es posible y eso es lo importante, que en eso estamos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la oportunidad. Un abrazo. Bien, amigos, conversábamos con Alberto Ray, consultor de estrategia para la gestión de riesgo, escritor, conferencista. Gracias por acompañarnos en esta edición de Aquí será la libertad. La próxima semana por acá mismo por RCR 750. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.